Muchos de nosotros, aunque sea una vez, fantaseamos con la idea de volver atrás a algún momento de nuestra vida y haber actuado de manera diferente, ya sea haber despedido a ese ser querido que nos dejó o haberle dicho eso a aquella persona. Pero aunque esto fuera posible, probablemente eso no afectaría mucho más allá de tu vida y la de las personas involucradas, al menos que pienses en hacer un atentado, claro. Pero en cambio, a lo largo de la historia podemos enumerar cientos de casos que realmente marcaron nuestro rumbo como humanidad. Y hoy les voy a contar un poco sobre esto. Por eso, esto es 5 momentos que pudieron haber cambiado la historia. Segunda Guerra Púnica. Primero quiero empezar con algo que probablemente a muchos de ustedes no les suene conocido. La Segunda Guerra Púnica fue un enfrentamiento que se extendió por 17 años entre la antigua Roma y Cartago. Aunque la guerra significó una victoria para Roma, Cartago, a través de su general Aníbal, acechó la capital romana con miras a destruir un floreciente imperio, o por lo menos someterla. De haberse concretado este hecho, la historia en Occidente no se habría desarrollado como la conocemos hoy en día, porque la victoria romana significó que Roma se convirtió en una única potencia del mundo antiguo, con un camino libre para su desarrollo político y económico. Por el contrario, si Cartago hubiera ganado, el centro de la historia antigua podría haberse desarrollado en el norte de África o quizás en Medio Oriente, y tal vez Europa hubiera sido el África de nuestros días. La independencia de los Estados Unidos. Si bien muchos se preguntarán qué tiene que ver la revolución yanqui en nuestra vida, les vengo a contar que mucho más de lo que ustedes creen. Considerada la primer revolución liberal, el movimiento que terminó por fundar el país que se convertiría en la policía del mundo en los años venideros, inspiró docenas de movimientos liberales alrededor del mundo. Desde la Revolución Francesa hasta el sistema de cómo se organizan las instituciones de tu país están hechas en base a las instituciones norteamericanas. Probablemente si la Revolución estadounidense no hubiera ocurrido tal como ocurrió, países como México, Argentina, Uruguay, Chile o Brasil estaría gobernado por una monarquía absoluta. Tampoco tendríamos la economía de libre mercado y nuestras pertenencias serían limitadas dependiendo si somos nobles o campesinos, condición que se establece dependiendo si nuestros padres eran pobres o ricos. Básicamente, y aunque lo queramos negar, la idea de libertad que tenemos hoy en día se la debemos a la Constitución estadounidense. Probablemente esto no haya sucedido así y también se nos haya ocurrido a nosotros, pero hay que considerar la posibilidad. La batalla de Waterloo. El famoso conquistador francés del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, fue mundialmente conocido por su ambición de conquistar toda Europa y por ser enano, aunque vos no creas en estas cosas. Sus principales objetivos eran controlar España, someter a Reino Unido y conquistar Rusia. Aunque logró instaurar a su hermano en España, fracasó al derrotar a la armada del Imperio Británico y al intentar invadir Rusia durante el invierno de 1812. Como resultado de estos fracaso, se vio obligado a exiliarse y regresar a su patria años después a pedido de su pueblo para intentar cumplir con su objetivo de conquistar Europa. Lamentablemente para Napoleón, esta batalla terminó en una derrota y evitó que se asegurara el dominio del continente europeo del siglo XIX. Si Napoleón hubiera ganado, probablemente países como España, Inglaterra e Italia estarían hablando francés y el sistema de monarquía parlamentaria que se rige en casi toda Europa se habría extinto hace ya más de 200 años. Tal vez Francia se vería más como un continente que como un país. La Segunda Guerra Mundial. Este episodio de la historia mundial se presta a muchos escenarios alternos de lo que realmente sucedió. ¿Qué habría pasado con Europa y el mundo si Japón y Alemania no hubieran invadido China y Polonia e iniciando así la guerra total? ¿Qué habría sucedido si los alemanes hubieran conquistado Rusia? ¿Qué habría sido del mundo con la bomba atómica en manos nazis? El libro El hombre en el castillo permite desarrollar uno de los escenarios alternos a lo que la historia planteó. Ciertamente el
del siglo XX habría sido abismalmente distinto. Sin ir más lejos, muchos países de Latinoamérica, que a la vista de todos eran naciones neutrales, eran simpatizantes del fascismo italiano y de la Alemania nazi, y que por conveniencia, al final de la guerra se unieron a los aliados y firmaron el tratado que dio fin a la guerra. Todos los emigrantes del origen alemán habrían retornado a Europa. Para liberar espacio para que todos estos alemanes vuelvan a su patria, Hitler habría deportado a 31 millones de habitantes de Europa Oriental. Mientras la autoproclamada élite disfrutaba de la vida en la Riviera alemana, en Siberia morirían millones de esclavos que trabajarían allí para garantizar su bienestar. Estados Unidos sería una nación más del montón. No tendría el poder militar que tiene ahora, porque Europa con Alemania al mando no se lo hubiese permitido. Por otro lado, aunque suene macabro, tampoco creo que existirían los conflictos en Oriente Medio, ya que esta guerra se desató como el resultado de la creación del Estado de Israel de la mano de los judíos. Hitler quiso exterminar los judíos y como no pudo, se hicieron más fuertes. En consecuencia, no habría palestinos fundamentalistas ni terroristas musulmanes, ni Bin Laden ni ningún árabe en contra del occidente, porque el occidente no les habría hecho nada a ellos, sin ser una zona de guerra como hoy en día. La caída del muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, fueron divididas entre Estados Unidos y Rusia, separándola por un lado capitalista y por otro socialista. Después de varias décadas y como resultado de muchos movimientos sociales, el pueblo alemán decidió derrumbar esta división de una vez por todas. Te recuerdo que este hecho fue el símbolo de la victoria definitiva de Estados Unidos, junto con su ideología liberal y su flameante capitalismo. Sobre obviamente la socialista de la Unión Soviética. Estados Unidos en ese momento se transformó en la única superpotencia del mundo. Si el muro no hubiera caído y por consiguiente la Unión Soviética hubiera resistido la crisis económica y reprimido los reclamos sociales como lo hicieron en el pasado, el mundo probablemente seguiría envuelto en la Guerra Fría, justo como ahora, solo que un poco más evidente. Y muchos de nuestros países latinos que durante los últimos años atravesaron una ola socialista, no solo hubiésemos tenido un acercamiento socialista como en los últimos gobiernos, sino que muy probablemente estaríamos atravesando una realidad un poco similar a la que hoy tiene Cuba. Nuevamente Estados Unidos estaría concentrado en igualar el armamento nuclear ruso, pero a cambio de esto viviríamos con la presión constante de elegir un bando y con el miedo de que todos los días podríamos dejar de existir a manos de una bomba atómica. Pero esperen, ¿algo de eso ha cambiado? Las guerras siguen, las injusticias sociales también, y estamos a un clic de volar todos al carajo. En cualquier caso y como reflexión final, no podemos olvidarnos que la visión retrospectiva es la que nos hace replantear estas cosas en un punto bien intencionadas y en otra con algún síntoma de culpabilidad. El mayor mérito del hombre en el castillo, que es en el libro en el que yo me basé para hacer este video, es el de poner siempre la pregunta, que no está todo dicho, que no va a suceder lo que siempre sucedió, que nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos forjar esa diferencia. Capaz que sirva más para los políticos que para los historiadores, pero está bueno saberlo, está bueno tenerlo presente. Como vimos en el video, esta historia contrafactual viene a ser lo que pudo haber sucedido y no lo que sucedió. Y lo que busca es darnos un poco de luz sobre lo que pasó, para que formemos un pensamiento crítico y podamos cambiar la historia. No sé si vieron la película La Ola. Está muy buena la película, se los recomiendo, está basada en hechos reales. Y lo que comenta la película es de un profesor con una sala de alumnos. Bueno, él está explicando todo lo que pasó con el régimen nazi, con Hitler, y los alumnos dicen, che, pero pasemos a otro tema, que el fascismo no puede pasar en Alemania, ya lo sabemos, ya aprendimos del error, dicen los pibes. Entonces el profesor dice, bueno, está bien, y empieza a crear una simbología fascista en el aula. Primero les pide que, bueno, mirá, somos un grupo de personas, tenemos que vestirnos de una determinada manera. Entonces se crea un tipo de vestimenta. Después necesitamos un saludo. A ver, si somos un grupo tenemos que estar unidos, necesitamos un saludo. Y poco a poco van desarrollando rasgos fascistas. Realmente se la recomiendo, es muy buena. Lo que nos muestra esta película, lo que nos demuestra el documental y lo que pasó, es que si no la consideramos, la historia siempre se va a volver a repetir. Así que mejor que le prestemos un poco de atención, ¿no?